La noticia ha sido una auténtica exclusiva arqueológica, en pleno corazón de Álava, dentro del yacimiento romano de Iruña Velella, se ha encontrado la imagen de Jesús crucificado más antigua del mundo. Según publican algunos periódicos, el Vaticano enviará esta misma semana varios emisarios para comprobar lo que parece ser un hallazgo clave y revelador. Esta noche intentamos conocer toda la verdad de este apasionante descubrimiento. Una y 38 minutos. Bienvenidos, amigos de Milenio 3. Tengo una, además que ha ocurrido en mi tierra y, hombre, pues a uno le gusta que pasen estas cosas. Aunque si te soy sincero, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos todos un poco consternados con esta imagen, que creo que es uno de los mayores yacimientos arqueológicos romanos que hay en esa zona de la provincia de Álava. Y podíamos estar ante una de esas piezas dignas de novela, sobre todo por lo que vamos a contar que está sucediendo alrededor de ella. Ahora bien, yo tengo ahora mismo la fotografía del supuesto primer calvario o el más antiguo del mundo. Y os lo intentaría transmitir de la siguiente forma. Una cruz principal. A mí era algo que no voy a decir me mosquea, pero sí no sé, me inquieta un poco, porque parece realmente el dibujo que cualquiera de nosotros haríamos de niños. A ver si me explicáis luego esto por qué es así. Parecen dibujos no de un artista, sino de niños que sobre unas tablillas dejaron sus pequeños gráficos. Estaríamos, repito, ante la primera representación del Calvario. Hay la supuesta cruz de Jesús, una forma muy hierática, prácticamente trazos, la cabeza más abombada, y pone tres letras perfectamente legibles. Siglo III después de Cristo. RIP. RIP. Quizá para añadir más misterio a esta increíble pieza de la historia, que ha emergido repentinamente, dos cruces que serían las de los dos ladrones, Dimas y Gestas, y dos figuras que puede ser María Magdalena, quién sabe, y luego una especie de río, de frontera. Todo eso surgido repentinamente, repito, porque parece ser que nadie tenía noticia. Ahora mismo los periódicos regionales, internet, incluso movimientos del Vaticano, porque como si fuera aquella película, ¿os acordáis de Body, el cuerpo, ¿no? Que de repente descubren esto, pero un cuerpo real, pues parece que el interés mundial por la pieza ha empezado a crecer. Porque, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué de esa forma tan clara? ¿Por qué esa cruz que está ahí dibujada como con un punzón sobre la superficie lisa parece reflectar rayos? ¿Verdad? ¿Lo ves, Carmen? Sí, parece ser como... Además es la única que lo refleja. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que son los estudiosos los que tienen que dar su opinión, además que están un poco pues cabreados, por decirlo de manera muy simple, porque se ha filtrado esta información. ¿Ah, no sí? querían que se diera, efectivamente. Pues yo le voy a decir a Guillermo León que a ver si, ahora que me escucha, que no se lo puede decir, pero ahora que tenemos ya aquí las fotos, a ver si las puede colgar en ikerjimenez.com para que la gente pueda ver esta imagen de el Calvario, ni más ni menos, pero con todos sus elementos más antiguo del mundo. Había una filtración porque ellos estaban estudiando estas piezas que, según las primeras informaciones, los primeros teletipos que llegaban de las agencias, pertenecían al siglo III después de Cristo, según la datación del carbono 14 siempre. Han sido encontradas en el asentamiento romano de Iruña Velella, a 10 kilómetros de Vitoria. Se trataba, además, donde fueron halladas una villa familiar del Imperio Romano, que fue construida en el siglo I, que tenía más de 1000 metros cuadrados, y donde ha sido encontrada esta tablilla, esta inscripción, donde está esa representación, ese calvario, pues al parecer era una pequeña habitación donde los niños de esa familia poderosa estudiaban. Era un cuarto de niños. Efectivamente, por eso tal vez esos dibujos tan básicos, ¿no? Como pintados por unos niños pequeños. Es que entonces hay otra posibilidad, ¿no? Otra dimensión de esta historia, porque por ejemplo, creo que hay otra pieza donde pone vitae, vida, y entonces había como diferentes viñetas, como si fuera un cómic de niños de casi 2000 años,
donde representaban diferentes juegos o diferentes escenas de la vida cotidiana. Claro, eran tablillas de cerámica y de hueso donde los niños, siguiendo las indicaciones de un profesor que al parecer podía ser de origen egipcio, porque se han encontrado también una especie de jeroglíficos e incluso letras, los jeroglíficos con los que escribían los egipcios, pues parece que este señor que era el que le daba clase a los niños de esa familia pudiente. O sea, podían ser dibujos dictados. Qué curioso. La noticia se reproduce ya en medio mundo y habla de la primera representación de Jesús crucificado. Ahí es nada. Sobre ella vamos a pivotar, pero además hemos aprovechado la cuestión para esta noche hacer un viaje que creo que merece, y vaya si merece la pena. Un viaje por algunas de las piezas arqueológicas más extrañas, misteriosas, distintas que tenemos en España. Y queremos vuestra colaboración, que nos digáis si en vuestro pueblo, en vuestra localidad, en vuestra ciudad, en vuestro museo, conocéis alguna de estas piezas, de esas que cuando uno las mira no sabe por qué, pero parece que hay todavía un mensaje oculto en esos ojos, en esas miradas de piedra. Parece que todavía hay una pátina de misterio en torno a ellas. Queremos conocerlas, queremos que todos los amigos de Milenio las conozcan. Así que abrimos líneas desde ya, Carmen. Claro que sí, abrimos las líneas en ese 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Como ya ha dicho Iker, a lo mejor nosotros no conocemos algunas de esas piezas tan misteriosas que han sido descubiertas pues en algún cerro, de alguna localidad, de algún amigo que nos esté escuchando. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestras informaciones. Iker, vamos a sortear 3 ejemplares de ese libro de este programa, Milenio 3, el libro. 3 ejemplares que además, gracias a todo el mundo que lo está comprando, porque estamos, y queda mal decirlo, nosotros en los más vendidos en las listas de venta de los grandes librerías, de los grandes almacenes, y hay que agradecérselo a todos los amigos. Así que volvemos a sortear 3. Volvemos a sortear 3, por supuesto, dedicados por el equipo. Milenio 3, el libro, donde hablamos también de arqueología misteriosa, de Editorial Aguilar, por deferencia de nuestra editorial. Iremos comentando vuestros mensajes, porque me da la impresión, Carmen, de que, y por lo que sabemos y por lo que hemos viajado por este país, que somos un país muy rico en cuanto a este tipo de yacimientos, piezas que a veces no encajan con nada, y a veces piezas, cuidado, que se guardan en casas, que no van a museos, que eso lo he visto yo. Yo he visto una letrina en las Urdes, una letrina que tenía un ídolo, el ídolo de Cambroncino, tú también lo has visto, Sí. de unos 4.500 años, de una especie de extraño dios del que salían luces de la cabeza, y estaba ahí, porque era para tapar ese hueco. España mágica, a veces triste con estas cosas que pasan, porque claro, la gente no lo va a llevar al museo. Tenía una función y lo dejaban ahí, pero hay muchas de estas piezas perdidas y abandonadas. Vamos a intentar hacer un mosaico hoy de lo más extraño de la arqueología española, y nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Lo que agrega sensación un poco de película o sensación de novela es que ya el Vaticano aparece. Las palabras Vaticano han aparecido por lo menos en los teletipos, Carmen. ¿Qué dicen los titulares de teletipos? Que el Vaticano está detrás de la historia. Sí, la verdad es que, pues como suele pasar en otras ocasiones, cuando ha habido algún descubrimiento que tiene que ver con la figura de Jesucristo, porque no solamente está ese Calvario, hay 2 representaciones más de la crucifixión. Hablaron también de una representación de la creación, que no es cierto. Esa, han dicho los expertos, los arqueólogos que están estudiando en el lugar, no hay ninguna representación de la creación, pero sí que están investigando sobre otras 2 representaciones más, 2 dibujos más con referencia a la crucifixión. En ese cuarto de niños. En otra tablilla. Yo, de momento, no sé si podéis algunos vía internet ver la fotografía, pero a mí, no sé, me extraña, me parece como muy moderna. Y sé que esto que estoy diciendo puede ser una herejía, pero al ver esos dibujos, no sé, me parecen como hechos hace muy poquito tiempo. Pero quizá los niños de hace tantos siglos dibujaban como los niños de hoy en día. Y querían representar el qué, la historia de un crucificado suficientemente prodigioso como para darle ese papel preponderante en lo que serían sus pequeños cuadernos, ¿no?, de notas de aquella época. Alberto, ¿es cierto que el Vaticano incluso va a mandar emisarios? Suena un poco extraño esto. Sí, la verdad es que parece ser que los emisarios del Papa ya conocían esta noticia, como bien decía Carmen, desde hace unas semanas. Lo que pasa es que esa filtración a la prensa de lo que se había encontrado ha hecho que se precipitaran las cosas y que estos especialistas en época romana de la Curia pues acudieran hasta las excavaciones para comprobar in situ todo lo que se estaba descubriendo, ¿no?
¿no? Como decía Carmen, tampoco es una novedad, porque parece ser que siempre que hay algún tipo de descubrimiento de este tipo, acuden también especialistas a verlos. O sea, que hay arqueólogos especialistas del Vaticano. Exactamente. Sobre todo en este caso, bueno, pues en época romana, pues igual que en otras épocas, en algún otro descubrimiento que se realice en otros yacimientos, ¿no? Parece ser que, y podemos encontrar en Internet, que los emisarios del Vaticano han certificado que, a pesar de su sencillez, el material epigráfico hallado en Iruña, dicen también que data del siglo III antes de Cristo. Lo dan por hecho. Lo dan por hecho y dicen, bueno, pues que es tiene una importancia histórica tremenda, porque, como tú bien comentabas, pues es esa primera representación mucho antes incluso que, por ejemplo, las que se podían encontrar en las catacumbas. O sea que la verdad es que es bastante importante. Hasta el momento la información que se tenía sobre el Calvario más antiguo del mundo era del siglo V después de Cristo, pero aquí además es que hallamos personajes evangélicos, palabras, menciones a Dios, menciones a la Sagrada Familia y también un euskera muy... Siglo V después de Cristo. Siglo V después de Cristo, sí. El primer Calvario del que se oficial. tenía conocimiento, efectivamente, hasta el momento en el que se ha producido este descubrimiento, Iker. Entonces ya estaríamos hablando del siglo III. También han dicho los especialistas que ello no quiere decir que el cristianismo ya estuviera extendido por esta parte por nuestro país y precisamente por esta parte de España donde ha sido encontrado, pero sí que se podían tener referencias a ese cristianismo primitivo. Desde luego que hasta dibujado por un niño, la imagen de un crucificado impresiona lo suyo. Hemos querido hablar con la persona que casi siempre nos asesora en estos términos cuando hablamos de cristianismo primitivo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en textos de cristianismo primitivo, don Antonio Piñero, que le hablábamos de la importancia que puede tener ese elemento. Un elemento que, no lo olvidemos, en esa época era de terror, no de veneración, de terror. Bueno, pues lo que puede significar es que en ese momento la dominación romana tenía que tener algunos problemas en el norte de Hispania, porque la muerte en cruz desde el siglo IV antes de Cristo, que lo empleaban los romanos, sobre todo cuando acabaron con los cartagineses, siempre es una mors, como se dice técnicamente en derecho romano, mors aggravata, es decir, una muerte superior, para dar un ejemplo, a maleantes, bandidos o a quien se levanta contra Roma, o en caso de que haya una insurrección que sea un delito de lesa majestad contra el imperio. O sea, si ahí hay un calvario en el sentido de que es restos de una crucifixión de los romanos, es evidente que hubo ahí una insurrección contra Roma. Elementos que todavía, por supuesto, son suposiciones. Esto ha ocurrido esta misma semana y los teletipos hablaban de noticia, hallazgo de alcance mundial, a 10 kilómetros de Vitoria. Y yo creo que esto resume pues lo que casi siempre comentamos en Milenio 3, que allá donde menos uno se lo espera, salta la noticia. Cuando creemos que todo está peinado, siempre hay algo desconocido que emerge, nunca mejor dicho, de las entrañas de la tierra. Y hablamos de escenas que puede que a los niños romanos se les quedasen muy dentro de la mente y del alma, porque aquellos niños romanos, quién sabe, pudieron asistir a escenas realmente increíbles de dolor. Las represiones a ciertas insurrecciones a veces eran castigadas con crucifixiones absolutamente multitudinarias. Antonio Piñero nos habla de esa imagen, ¿no? En medianoche, crucificados que no fallecían instantáneamente, porque la muerte en cruz es muerte por asfixia. ¿Os imagináis los crucificados en mitad de un campo, todavía expirando, mirándose unos a otros? Claro, hemos convertido la imagen de Jesús en un elemento de devoción que hasta para algunos queda bonito, pero la raíz real es la tortura de un hombre. Escenas inolvidables en el tiempo pasado de la historia. Lo que sí es cierto que la imagen esta que nosotros estamos acostumbrados a que le metan los clavos y todo eso, eso era muy variado. Es decir, que muchas veces simplemente era una suerte de empalamiento con cuerdas, otras veces le ponían clavos en distintas posiciones, pero no era siempre exactamente igual. Lo que sí es cierto, es totalmente cierto, es que los romanos sabían perfectamente que era una muerte terrible y que a la gente le aterrorizaba. Por ejemplo, cuando en Israel muere Herodes el Grande y hay un levantamiento
pues anti-herodiano propiamente, es decir, contra los sucesores de los hijos de Herodes, e interviene el legado de Siria, pues este individuo acabó con esa insurrección y crucificó a 800 judíos en Jerusalén. Es decir, que la imagen debía ser terrorífica, y de hecho, después de este acto no hubo, hasta bien entrado por lo menos 40 años, ningún movimiento serio en Judea, absolutamente serio. Los primeros sondeos entre lo que son amigos de la arqueología son de cautela. Qué curioso, Carmen. De momento, cautela. A mí todo esto me parece como una aventura. Emisarios del Vaticano, los descubridores como que ahora parece que están ahí pensándose lo mejor, piezas dibujadas por niños hace 1700 años, y arqueólogos que dicen cuidado. Por supuesto, si hay que hablar de la pieza en sí, nos referimos a el director de la revista de Arqueología, Nacho Ares. Queremos saber su opinión sobre este primer calvario, primer retrato de Jesús de Nazaret en la cruz. Nacho Ares. Se habla de la presencia de un calvario en el siglo III de nuestra era, lo que retrasaría en varios siglos la representación de la primera representación de esta imagen de Cristo. No solamente ya nos estaría hablando de la implantación del cristianismo en la península ibérica ya en una fecha tan temprana como el siglo III, pero no sé si existirá, pero yo una fotografía no he visto de este polémico crucifijo, y sobre todo, que ha aparecido en una villa romana, y también junto a varios textos todavía que están pendientes de investigar. No sería extraño que apareciera este tipo de representaciones, porque siempre hay una figura más antigua que otra, ¿no? Es decir, siempre que se hace un descubrimiento contamos con la posibilidad de que tenga paralelismos en otros yacimientos, o bien que sea una pieza única o la primera de una serie, ¿no? Así que yo creo que siendo, mejor dicho, cautos en este tipo de afirmaciones, yo creo que hay que esperar un poco todavía para expresarse sobre la importancia de este hallazgo. Como siempre, nuestro compañero Juanma Frasquet poniendo la banda sonora de este viaje que siempre es Milenio 3. Y sobre todo porque nos sentimos un poco Indiana Jones esta noche, ¿eh? Vamos a coger las linternas, y con estas músicas es que ya estamos, y vamos a bajar a cuevas profundas en Cantabria, vamos a buscar extraños ídolos en Asurdes y en Asturias, vamos a caminar por algunas de las piezas íberas o iberas más extrañas que siguen desafiándonos con su misterio, y queremos vuestra ayuda. Antes de vuestros mensajes, 7640, la última opinión del catedrático de esta materia en la Complutense, don Antonio Piñero. ¿Qué podía cambiar esta pieza de ser así? Lo que sí cambiaría un poco sería esa imagen que tienen algunos de que en la parte norte de Hispania, de España, la gente estaba poco romanizada. Pues no, porque el cristianismo iba juntamente con la romanización. Entonces habría que cambiar un poco esa idea, ¿eh? ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Vamos a ir descubriendo la arqueología misteriosa de nuestro país gracias a los mensajes del 7640. Y parece que hay mucha, ¿eh? Hay muchos. Mira, Ana desde Iruña nos decía: qué bonito, para mí esa tablilla representa humildad. La primera representación del Calvario encontrada dibujada por un niño. Francisco desde Hospitalet: es fantástico que todavía se sigan encontrando tan fabulosos hallazgos de esta índole y en nuestro país maravilloso. Fernando de Miranda de Ebro dice que allí hace unos 50 años se encontró una estatua de la diosa romana de la justicia que misteriosamente desapareció. ¿Cuántas historias vamos a ver esta noche que han desaparecido las piezas? Durante un tiempo han sido robadas. Por cierto, qué bonito mensaje el de la primera oyente. Eso, claro, ahora de otra dimensión, ¿no? Un niño dibujando, ¿de dónde? Dibujando de otra copia que le ponía su maestro, dibujando de una escena que le contaban que tuvo que pasar, que hubo un hombre llamado Jesús que murió con 2 ladrones. Qué curioso. Con 10 años encontré en una de las termas romanas de San Boi una cabeza muy pequeña de mármol, parecía de muñeca.
me la llevé y al día siguiente la devolví. En mi pueblo, Candelario, Salamanca, apareció una cabeza tallada en piedra en una pared. Dicen que representa un dios Jano. Es muy Dios enigmática, nos dice G. García. Ah, qué maravilla, el dios Jano, que sabéis que tenía doble o triple rostro, y que muchos dicen que fue reutilizado por los templarios, convirtiéndolo en Baphomet, o cabeza diabólica para algunos. Yo soy de Cama, Sevilla, y vivo muy cerca del carambolo. Su tesoro nunca deja de fascinarme. Enhorabuena por el programa, nos dice Alicia. El tesoro del carambolo encontrado en el campo del Perdigón, en pleno corazón de Andalucía, y que para algunos es una maestra obra de la orfebrería, pero para otros es el último recodo, el último detalle de los tartesos, de esa cultura extraña que dicen que existió por ahí. Marion nos dice, en Caspe hay una cara de demonio de tipo oriental sacando la lengua en la entrada de un monasterio hospitalario. Por favor, foto. Fue un manicomio, es muy curioso, nos dice. Pino, en Garfín, en León, hay un retablo en la iglesia con una cabeza de cabra. Es el único de España. Por cierto, ¿qué canción sonaba mientras decíais lo de Álava? Bueno, es que Juanma Frasquet es un crack. Si es que luego damos los detalles, ¿vale, Juanma? Creo que hay sonidos como los de El Código Da Vinci, que estrenamos hoy, otras mágicas como esto que está sonando, que es La Pasión de Cristo. Es decir, que es que, claro, nosotros ambientamos cada programa como debe ser. Por favor, Carmen, porque creo que esta noche la participación de oyentes va a ser maravilloso, hay que hacer más recorrido de ese tipo. Damos también el mail por si nos llegan imágenes, porque sería... Claro que sí. El mail es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Y sabéis que sorteamos hoy 3 libros de Milenio 3, el libro que estamos ahí disfrutando un montón. Gracias por el apoyo a esa obra literaria que hemos firmado los dos, Carmen, y que también habla de arqueología misteriosa. Me estoy dando cuenta que esta noche vamos a descubrir muchas sorpresas, ¿eh? Un retablo, me dices, con la cabeza de un demonio, de un macho cabrío. Sí. Yo quiero ver esas cosas. Vamos a hacer un viaje de verdad. Creo que empezamos sumergiéndonos en cuevas muy profundas en Cantabria. Os esperamos después de las noticias. Milenio 3. Nuestro país está repleto de joyas arqueológicas que aún encierran grandes misterios. Conocerlas mejor es conocer la cara oculta de nuestro propio pasado. Lugares de poder, yacimientos funerarios, extrañas figuras que nos miran fijamente, como enviadas desde un tiempo remoto. Elementos que guardan su enigma para quien sepa descifrar sus códigos secretos. 2 y 8 minutos, 19,4 grados, Estudio 1, Cadena SER, siempre en directo, Milenio 3. Por cierto que ya empezamos, ya tenemos las linternas, ya tenemos los gorros casi de espeleología. Y por ejemplo, Carmen, podíamos fijarnos en este inicio de viaje mágico y muy interesante, ahora a la puerta del verano. Ah, por cierto, la semana que viene estamos en Coruña, ¿eh? La semana que viene estamos el viernes en Coruña haciendo ahí el programa con todos los amigos que se quieran acercar. Que se informen en Cadena SER y en La Coruña y les informarán puntualmente. Ya sabéis que en el Palacio de Congresos de La Coruña, que las entradas siempre son, bueno, pues entregadas en algún día, rápidamente se agotan, pero que a pesar de eso, siempre lo digo, hay que ir, porque al final nadie se pierde nuestro programa. Y se hace sitio, como sea, que para eso vamos, para hablar para todo el mundo. Ídolo de Peñatú. Vamos a iniciar, podríamos haber elegido otro, pero ya que nos vamos hasta la prehistoria más profunda, es uno de los elementos recurrentes de los misterios de Asturias, pero muy poco conocido. Ídolo de Peñatú. En el concejo asturiano de Llanes se sitúa la Peñatú. Se trata de un crestón de arenisca que destaca al oeste de la Sierra de la Borbolla. Allí se descubrieron 36 túmulos funerarios, es decir, lugares donde se realizaba la cremación de los cadáveres. En la parte inferior de esta peña fueron encontradas pinturas de la Edad de Bronce, pertenecientes al tercer milenio antes de Cristo. Sobre ellas destacan 2 figuras grabadas en la roca, una pintada en color rojizo que es conocida como el ídolo de Peñatú, descubierto Iker en 1914. La representación tiene forma rectangular, está dividido por 7 líneas horizontales. Sobre su cabeza, casi a modo de diadema, se encuentran unas rayas radiales. En su parte superior se dibujan lo que parecen ser 2 ojos y una nariz. Según los especialistas, esta figura se puede tratar de una representación sacra. Está acompañada por otras 7
representaciones, 6 de ellas femeninas, y la séptima parece representar un báculo como símbolo de masculinidad. Junto al ídolo de Peñatú hay dibujado un puñal que podía pertenecer al ajuar del personaje, que también siempre los especialistas pudo ser un brujo, un rey o incluso un jefe de tribu. Y es que todo el norte de España está grabado con extraños petróglifos o dibujos expuestos sobre superficies como la piedra. Parece ser que los primeros españoles, los primeros pobladores de la península, ya dejaron claro su manera de mirar las estrellas. Algunos parece que tienen funciones astronómicas muy antiguas que todavía hoy seguimos descifrando con computadoras y con medidores. Parece ser que adoraban al sol. Parece ser que muchos de ellos simulaban ser el propio sol en su cabeza, emitiendo rayos, y hay, con teorías más fantasiosas, quien dice que eran figuras que resplandecían. En algunos puntos de España, lo vamos a ir descubriendo, hay representaciones de seres humanos que están arrodillados, posición casi de rezo, de veneración, y de repente, flotando en el aire, uno de estos extraños enviados. Fijaos, en los años 60 hubo una serie de libros, sobre todo de don Antonio Rivera, ufólogo mayor del reino se podría decir, que empezaron a buscar en el pasado extraños códigos, claves. El sueño de estos investigadores estaba muy claro, aunque lo disimulasen en sus libros, era intentar explicar que los extraterrestres, que las luces de otros mundos convivieron con nosotros en un punto concreto de la prehistoria, y que de aquellos encuentros surgieron la cultura nazca en Perú, o por lo menos los dibujos de los nazca, algunas representaciones en Egipto, es decir, esa especie de historia recurrente de una edad de oro donde enviados dioses bajaron de verdad del cielo y hablaron con los seres humanos, que los miraban aterrorizados y dibujaban cosas quizá esperando su vuelta. Esta es una historia que seguro que habéis escuchado en los libros de Erich von Däniken y de tantos otros. Pues bien, lejos de fantasías, ha habido pinturas, algunas incluso prehistóricas, que han dado mucho que pensar. En esos libros de ufología se enmarcaba unos curiosos platillos volantes, unos curiosos ovnis, así entre comillas, con varios miles de años, muy cerquita de Altamira. Aquello llamó la atención de los investigadores. Discutieron, se especulaba, ¿eran ovnis? ¿Sobrevolaban a los seres de las cavernas? ¿Eran dioses que viajaban en sus extraños carros? ¿Qué eran? Ocurría en las cuevas de Puente Viesgo, e incluso otros investigadores durante años peregrinaron en busca de esa especie de huella de otros mundos en nuestro más pasado remoto. Lo más curioso es que había otros que decían que era todo lo contrario, representaciones de la feminidad, de la masculinidad, dibujos sagrados, pero no cosas reales que estaban allí. Hemos querido tener un guía de excepción, Mariano Fernández Urresti, nuestro buen amigo e historiador. Ha bajado a esas cuevas para contarnos qué se esconde en ellas, qué ha sido 40 años después de su descubrimiento oficial de los ovnis de las cuevas de Puente Viesgo. Yo te diría, y les diría a tus oyentes, que no dejen de visitar las cuevas de Puente Viesgo. Y digo cuevas porque estamos ante un monte ciertamente sagrado en su momento y muy espectacular. Las distintas cuevas, porque hay varias, el Castillo, la Pasiega, las Monedas, el Lago, Flecha, Castañera, fueron descubiertas por Emilio Alcalde del Río en 1903. Y personalmente creo que son mucho más bonitas que Altamira. Hay también pinturas rupestres de caballos, de ciervos, de corzos y otras cosas que seguramente son las que más nos pueden interesar ahora. Además de las representaciones que hemos indicado antes, tremendamente realistas, ¿no? De caballos, de ciervos, de corzos, que reflejan probablemente eso que llamaban magia simpática, la necesidad de pintar en las paredes aquello que después debía de convertirse en presa de caza. Además de esos animales, como te digo, hay signos extraños, signos testiformes, claviformes, puntos, manos, algunas pintadas en negativo y otras en positivo, de color rojo y negro, y otras formas extrañas que, como tú comentabas, a algunos ufólogos les dio por pensar que parecían ciertamente la imagen del clásico platillo volante, del clásico platillo adamskiano, a pesar de que los prehistoriadores como André Leroy-Gourhan, por ejemplo, pues interpretan todos esos signos abstractos desde una óptica que podríamos decir que algo así como que fueran símbolos sexuales. Incluso la propia cueva vendría a tener una función genética según ellos.
Hay otras interpretaciones mucho más heterodoxas y probablemente heréticas, ¿no?, desde el punto de vista de la prehistoria. Pero lo cierto es que, y nos podemos preguntar en voz alta, si los antiguos genios del Paleolítico eran tan fieles a la representación de la realidad en los animales que pintaban, ¿por qué iban a permitirse abstracciones absurdas y tal vez representaron de esa manera justo aquello que estaban viendo? Eso es lo que se preguntaban los ufólogos. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. A ver, Carmen, que hay una polémica por aquí que se ha trasladado al 7640, como es lógico. Andrés, y yo mira, por ejemplo, desde Madrid, y muchos de los otros amigos que nos están escuchando nos dicen que no es raro que ponga RIP y no INRI. Claro, es que RIP es Resquien in Pacem, descanse en paz. INRI, y fíjate, si es que yo he hecho, ahora mismo no me centraba, y yo he hecho estos reportajes del Titulum Crucis, ese supuesto trozo de madera que, digamos, estaba en la parte superior de la cruz donde murió Jesús de Nazaret. INRI es Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, que incluso hay quien dice que la tablilla real venía en hebreo, en latín y en griego, tal y como la pinta Velázquez, en el Cristo de Velázquez, pero que por condensar al final solo venía en latín, ¿no? INRI. Claro, esa sería la inscripción que vendría dentro de un ser tan excepcional como Jesús, considerado ya por los suyos rey de los judíos. Y RIP, descanse en paz, vendría para cualquier crucificado. Claro, ahí viene RIP. Por lo tanto, puede ser Jesús o no Jesús. Lo que pasa que otras dos cruces a los lados, que parecen a de los ladrones, y dos personas pequeñitas hay, curioso. Me ha dejado a mí consternado el mensaje de esta primera mujer que ha escrito en el 7640, diciendo, claro, que había humildad porque era el dibujo de un niño. Y es verdad, puede ser la interpretación de un niño de la época perfectamente. ¿Qué dice la gente? 7640, Carmen. Pues vamos a ver, en Valparaíso, provincia de Cuenca, se ha descubierto una pirámide en el interior de una cueva. ¿Sabéis algo?, nos pregunta Sandra. No, pero la apuntamos ahora mismo. ¿Dónde es? Valparaíso, provincia de Cuenca. Alberto, a ver si podemos mirar, rastrear algo de eso. Valparaíso, provincia de Cuenca. Otro amigo que nos dice: buenas noches, ante todo enhorabuena por el programa. Yo tengo una pieza guardada en mi cajón, es un crucifijo muy viejo encontrado en mi huerta. Desde Aranjuez, lo más grande de este mundo es tener fe, la fe mueve montañas y por eso es capaz de dar a conocer este descubrimiento. Cristina nos dice: mi pueblo, Gabá, encontraron una Venus del Paleolítico. Me alegra saber que hubo un tiempo en que se adoraba a las mujeres. Hola, soy Salvador de Avilés, Asturias, un ferviente seguidor milenario. En la iglesia de San Nicolás de Bari hay varias caras grabadas en la pared. En Zaragoza apareció en 1934 junto al Ebro una estatua de pizarra negra egipcia con la representación de Osiris. Qué interesante. Está en el museo, nos decía Roberto desde Zaragoza. Qué interesante. En Orito, Alicante, en la restauración del monasterio de San Pascual, apareció un mural que representaba los 7 pecados capitales de forma truculenta. ¿Qué hay de las inscripciones en euskera que se han encontrado allí? ¿También del siglo III? También las hay. Miquel de Bilbao. Cierto, también las hay, están saliendo informaciones ahora, porque, Carmen, lo curioso es que también tenemos, incluso en Cuarto Milenio también vamos a poder ver a los especialistas que han obtenido estas piezas. Ahora parece que hay un poco de tumulto. Yo también tengo que decir que precisamente gracias a vosotros y a vuestra visión de los hechos, yo he entrado en el estudio bastante escéptico viendo las fotos del Calvario, pero claro, ¿no? Ahora pensando que fue un niño, pues no lo sé, tengo mis dudas. Se han encontrado también antiquísimas inscripciones en las primeras muestras del euskera. Sí, algunas palabras como urdinisar, zuri urdingori, edaniándalo, yantaendae y aún, bueno, algunas inscripciones que al parecer pues pertenecen a un antiguo euskera, fácilmente comprensibles para aquellos que entiendan el euskera, y sí, algunas hacen... No sé yo, porque con esos nombres tan extraños... Algunos especialistas dicen que sí, incluso que no hay duda. Que no hay ninguna
duda y que son fácilmente comprensibles esas palabras, y que algunas de ellas hacen referencia también a esa figura. Hay muchos profesores de la Complutense que han escrito entre la conexión entre el euskera y los íberos, O sea, que aquí hay mucho lío, todavía hay mucha tela que cortar. Pero también puede ser, y es que están estudiándolo. Yo creo que se han echado un poco para atrás los especialistas. ¿Por qué? ¿Te des impresión? Porque ha salido todo a la luz muy rápido y no les ha dado tiempo a estudiar tranquilamente cada una de esas inscripciones, a datarlas de qué época son, porque parece ser que puede haber de diferentes épocas. Como siempre, en las excavaciones hay diferentes estratos donde se van asentando, pues, e incendiada. Un abrazo, amigos. Jesús de Caminreal, en Teruel. Iba a decir que diga el pueblo. En Baños de Valdearados, en Burgos, descubrieron un mosaico romano del dios Baco. Seguro que si excavasen más, encontrarían más cosas. También nos pregunta Javier y María que qué sabemos de las pirámides de Bosnia. Mañana. Vale. Por cierto, que mañana, como hay un gran acontecimiento que tiene que ver con los 40 principales, pues no sabemos muy bien. Vamos a estar aquí, en guardia, todo el equipo de Milenio, y cuando nos den paso, porque es un acontecimiento, pues fíjate, 40 años, vamos a salir a la luz o al aire, pues no sé, si a la 1, a la 1:30, a las 2, estad pendientes. Aquí tenemos que estar cumpliendo, desde luego, nuestra obligación, muy gustosos. Nos perdemos el concierto, con la de cantantes que va a haber allí. Y mañana hablamos de la pirámide de Bosnia, si os parece también. Lo cierto es que está llegando una cantidad de información increíble, que nuestro país está lleno de enigmas, de misterios. Y hablando de antiguos ídolos, de cuevas prehistóricas, no sé si tenemos ya conexión con nuestro compañero Luis Álvarez, que anda el hombre de reportaje en reportaje, viajando por toda España. Y madre mía, bueno, no voy a decir nada, la que nos tiene preparada. Bueno, este domingo tiene una cosa preciosa. No digáis nada, Luis. Buenas noches. Buenas noches. No digas nada del próximo reportaje, Sensacional. Aunque tenga que contenerme, pero Además, conociéndote, estás tapándote la boca ahora mismo con la mano. Una cosa que tiene que ver con el sur de España y con un gran genio, pero no digo nada más, No digo nada más. Interesantísimo, Luis. Se desvelará o dejará desvelarse un gran enigma que va a dejar a más de uno con las cejas arqueadas. ¿Sí? Hombre, desde luego, Luis, cuando empecemos a contar algo, la gente lo que va a hacer es bozar una sonrisa y decir, ya están los de Cuarto Milenio con sus tonterías, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que dejar que el reportaje fluya. Efectivamente. El domingo que viene nos hablas del prenauta, de Alonso Sánchez de Huelva, cuya estatua está ahí, pese a quien pese, en homenaje al predescubridor de América, antes de Colón, un hombre de Huelva. Efectivamente. Pero bueno, hablamos de otra cosa mucho más antigua, Luis. Yo quiero que me hagas simplemente, que sé que a ti te gusta mucho, la fotografía de lo que pudiste ver. Hablábamos de las Urdes, esa zona de Extremadura, y de petróglifos y extraños dioses. Existen, no son un mito. Muchos están en casas, muchos están en diferentes lugares. Y son unas piezas impresionantes donde en torno a ellas luego pasan cosas, que es lo más curioso, ¿no? Es curioso además, Iker, porque lo que siempre sucede, y más en estos casos, es que la ciencia se ha pronunciado sobre ello. Nosotros fuimos a hacer una entrevista del equipo de Cuarto Milenio cuando estuvimos rodando uno de los documentales en Urdes. Fuimos a la Universidad de Salamanca y allí preguntamos a varios arqueólogos que nos confirmaron que a día de hoy esas imágenes, esas efigies que son, sobrecogedoras, ¿no? En algunos casos incluso son imágenes en piedra para que la audiencia entienda un poco de qué estamos hablando. ¿Por qué sobrecogedoras? ¿Qué te impactó a ti de ellas? Pues sobre todo porque son imágenes humanoides, son personas, casi monigotes, dibujados, pero de dimensiones desproporcionadas, con los brazos en ocasiones abiertos, como con una especie de sol o una diadema
de sol encima de las cabezas, con ajuares colgados, etcétera. Pero lo que decía Iker, a día de hoy, para la ciencia, el significado de estas piedras y por qué las colocaron allí hace en torno a los 5.000, entre 3.000 y 5.000 años, sigue siendo un enigma. Todavía no se sabe con exactitud el por qué. 5.000 años, ¿eh? Y fíjate, curioso, Luis, que muchos de los casos, y vamos a ver que ya el misterio de las luces, por ejemplo, extrañas, de las que tanto hemos hablado en Milenio 3, tienen que ver con los yacimientos marcados desde lo más remoto por estas figuras extrañas. Tú lo comprobaste hace nada, allí. No sabemos por qué, Iker. De hecho, bueno, ¿qué te voy a contar? Vosotros dos, tanto Carmen como tú, Iker, habéis estado allí, habéis peinado la zona igual que nosotros, conocéis muy bien el terreno, habéis conocido también esos petroglifos y sabéis que ha habido avistamientos ovni. Precisamente Urdes, la zona de Sierra de Béjar, es una zona caliente. Está muy, muy cerquita entre la frontera entre Salamanca y Cáceres. Urdes está en Cáceres, Sierra de Béjar está en Salamanca y Cáceres, y ha habido cientos de avistamientos ovni. Es curioso el por qué. Hombre, podríamos hacer una especie de historia ficción, arqueología ficción, e intentar concebir que, bueno, de alguna manera quizá hace mucho tiempo los primeros pobladores de estas tierras vieron algo en el cielo y quisieron plasmarlo en piedra, ¿no? Luis, pues perfecta la crónica. Queríamos saber que en esa zona concreta, marcada por el misterio, pues es una más, que luego ha ido avanzando la historia y que quizá a los petróglifos de las Urdes, o como veíamos a las pinturas de las cavernas en Cantabria, fueron superponiéndose otras culturas que siempre tuvieron una especial función funeraria y donde luego historias de aparecidos y de luces estaban muy en torno a ellas. Vamos a seguir viajando en el tiempo y en nuestro país vamos a ir a darnos de bruces con los iberos o los íberos y vamos a seguir disfrutando. Luis, que te esperamos el domingo, ¿eh? Bueno, la sorpresa bomba la vamos dejando para dentro de un par de semanas. Va a dar mucho que hablar, segurísimo, estoy convencido. Un abrazo muy fuerte, compañero, y felicidades. Hasta luego. Y es que digo lo de felicidades porque en fin, no voy a contar nada más porque lo que ha preparado Luis, yo estaba repasando el guión de su reportaje que al final lo soltáis. Y no, seguro, si nos dejan hablar un poco más, y yo solo le mandé un mensaje de respuesta diciendo sensacional, o sea, me parecía maravilloso. Son esas cosas que, bueno, entre la ficción y la realidad, pero absolutamente sensacional. Carmen, ¿quieres que escuchemos una voz de un arqueólogo? Museo Arqueológico de Madrid. Una pieza muy extraña. Para mí la más extraña. Fíjate, tengo aquí una imagen. Bueno, sí, cualquier cosa que veas de los... Es que yo no sé bien si es íberos o iberos, porque... ¿Me dejáis que diga íberos? Es que yo siempre he dicho íberos. Y luego vendrá alguien, no, que son íberos. Pero bueno, fíjate, estoy enseñándoselo al compañero Juanma Frasquet o a Alberto. La bicha de Balazote es una de las figuras más extrañas de nuestra arqueología. Tantas veces yo he dibujado esta imagen. Vamos a ver si los expertos del Museo Arqueológico de Madrid, sentados junto a ella, una especie de toro con cara de hombre gigantesco que nadie comprendió, bueno, saben que hay mucha fama de sobrenatural dentro de esta figura, que por favor, si podéis visitar el Museo Arqueológico de Madrid, merece la pena. Pero hay dos formas de ver las cosas, como en todo. Podéis ir con el guía, que os cuente la historia, muy bien. Y si podéis quedar, pues, aparte del grupo, mirando fijamente unos ojos abiertos pero vacíos, que no tienen pupila, a un cuerpo con barba, con orejas bovinas, a un cuerpo que tuvo que tener alguna función, quizá funeraria, quizá de conexión o de una especie de caronte, una especie de guía entre el mundo de los vivos y los muertos. Algo así debe ser la bicha de Balazote. Cuentan que cuando se descubrió el azadón golpeando en esa cara, el hombre que estaba ahí, el labrador de Balazote, Albacete, casi sufrió un ataque de pánico, porque aquella especie de demonio emergía de las entrañas de la tierra. Pero antes de hablar de sensaciones, vamos a la ciencia. Museo Arqueológico de Madrid, la bicha de Balazote. Esta es una de las más representativas, junto con la Dama de Elche y la Dama de Baza. Es uno de los monumentos más extraños, hablando en concreto de la bicha de Balazote, y más impar de nuestra arqueología prehistórica. Está hallado en Balazote, en un pueblecillo de la provincia de Albacete. Su aspecto monstruoso, según García Bellido, cuerpo de toro, cabeza humana, la curiosa expresión de su rostro barbado, lo anhelante de sus ojos abiertos, los cuernos incipientes, sus pequeñas orejas bovinas, en fin, una actitud de toro en reposo. Seguramente sería una pieza que estaba pegada o adherida a un templo seguramente de tipo religioso, según los escritos de García Bellido.
Milenio 3. En la SER. En 1492 descubrió América. En 2006 lo descubrimos a él. Siglos de lagunas, contradicciones, falsedades e incoherencias sobre la vida y el descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que intentó ocultar sobre sí mismo y sobre aquellos viajes que cambiaron el mundo? ¿Y por qué? Colón, el almirante sin rostro. El nuevo libro de Mariano Fernández Urresti. Publicado por Editorial EDAF. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. 2:30. De verdad que yo con los íberos puedo ser subjetivo, porque siempre me han atraído misteriosamente esos ojos, esas figuras, esas miradas como desde el otro lado del espejo. La dama de Baza, la dama de Elche, el león de Baena, la bicha de Balazote, los monumentos funerarios del Cerro de los Santos, la dama de Guardamar, la esfinge de Agost. Tantas y tantas piezas que yo creo que no tienen la fama que merecen. La bicha tiene fama también porque en el entorno, desde entonces, y también el yacimiento más cercano de la Quéjola, pues surge una de las leyendas de luces que persiguen a los viandantes más célebre del siglo XX. La luz del Pardal, de la que hemos hablado en diversas ocasiones y hemos estado allí persiguiéndola, ¿no? Luces que nacían del yacimiento de los huesos prácticamente de las tumbas y siempre volvían. Y muchas veces la cultura popular hablaba de el mes de noviembre. Los expertos, a pesar de que tienen que ceñirse los datos, hablan de una figura sobrenatural muy extraña, de una expresión muy extraña. Quien quiera ver el arte solo como elementos es como ver un cuadro pensando que solo son elementos azules, rojos, verdes sobre una superficie lisa. Hay algo más. El artista ha creado algo más. Algo con un sentido que nos mire y que nos transmite cierta sensación. Y quien quiere eliminar esto del arte, con perdón, no está viendo el arte. O no está abriendo los ojos del alma, que son los que suplica el arte. La bicha de Balazote sigue mirando ahí como con un mensaje desde hace 2500 años. Le preguntábamos a Nacho Ares. Él también siente la extraña aureola de esta pieza. Una de las piezas más representativas del arte ibérico es la bicha de Balazote, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que fue donada por la Diputación de esta provincia de Albacete al Museo Arqueológico en el año 1910, y que pasa por ser una de las piezas más representativas de esa iconografía misteriosa e insólita del mundo ibérico. Se trata de un toro antropomorfo con cabeza de un varón, con bigote y barba. Tiene apenas unos pequeños cuernos por encima de unas orejas de bóvido, y tiene elementos totalmente orientalizantes que, al igual que sucede con la Dama de Elche, nos vuelve a señalar esos lazos de conexión que había entre la cultura ibérica y todas las culturas del Mediterráneo oriental. Tiene mucha fama, pero también es curioso, por ejemplo, que existan representaciones similares, por ejemplo, en el monumento funerario de Pozomoro, descubierto en Chinchilla, también en Albacete, en la década de 1970, en donde aparecen toros similares y que seguramente sean paralelismos de la propia bicha de Balazote, que según el contexto en el que apareció y la propia forma de la pieza, parece que pertenecía a un monumento funerario de algún personaje importante, bien del siglo VI o V antes de nuestra era. En el caso del monumento de Pozomoro, quizás tiene más importancia las representaciones de relieves que aparecen, que esto es un detalle bastante insólito y que muy poca gente conoce. Son representaciones que tienen sus paralelismos en el relato de Gilgamesh, un relato babilonio de hacia el 1500 antes de nuestra era, ¿no? Y que a todos nos suena, por ejemplo, la famosa leyenda de Gilgamesh y sus aventuras junto con el mago Enkidu a lo largo de ese más allá de esos conceptos teológicos tan impresionantes del mundo babilónico. Bueno, pues en reflejos de todo ello lo encontramos en la cultura ibérica, en el monumento de Pozomoro, y seguramente la bicha de Balazote perteneció a un monumento de una necrópolis similar de estas características. Y estamos ya sondeando esos yacimientos, imaginándolos tal y como tuvieron que ser, porque en el terreno yermo que se estaba roturando en Balazote
pues nadie podía sospechar que debajo, casi asomándose, existía una pieza de este tipo. ¿Dónde estaba el templo donde tuvo que estar este toro con cabeza humana en reposo, como un elemento de viajero al más allá? Pues nadie lo sabe. Pero sin duda alguna, el arte íbero tiene conexiones directas con las tradiciones de aparecidos. Vamos, no hay yacimiento donde no haya habido esta especie de santas compañías cósmicas, por lo menos en la cultura popular. Y es curioso que todas estas piezas tengan que ver con el otro lado, el lado de los muertos. Ojear, tenemos aquí varios catálogos de arte íbero y cada una de las piezas de verdad parece que guarda un secreto. Merece la pena acudir, reposar, si podéis con buena música como esta que está sonando, ¿por qué no?, y quedarse unos minutos delante de esas caras. Es una experiencia que vais a recordar. Es una experiencia como de conectar con lo que fuimos hace miles de años. Hablamos de damas, pero no vamos a empezar con la de Elche porque es la que todo el mundo conoce, aunque casi nadie conoce nada, nosotros los primeros. Pero hay otra que se guarda en el Museo Arqueológico de Madrid, que de verdad es impresionante, y curiosamente, a pesar de ese aspecto también como de dama de otro mundo, ha estado ensombrecida por la dama de Elche. Es la dama de Baza, en Granada. Fue encontrada el 22 de julio de 1971 en una necrópolis de la localidad de Baza, en Granada. En el momento de ser hallada estaba dentro de una cámara funeraria donde había armas y otros enseres propios de un guerrero. Se trata de una figura realizada en piedra caliza que, según todos los análisis que se le han realizado, pertenece al siglo IV a.C. La dama está sentada en un trono que tiene unas alas bastante largas en el respaldo y cuyas patas delanteras son unas garras de león. Toda la figura está delicadamente estucada y pintada en azul, rojo y negro. Rostro serio, pelo negro y dos grandes ondas laterales que asoman debajo de un tocado. Se pueden observar unos pendientes de gran tamaño. El cuello está cubierto por 4 gargantillas y también por collares. En los dedos muestra numerosos anillos y en cada muñeca se pueden ver varios aros a modo de pulseras. En su mano izquierda, además, sostiene un pájaro. Está vestida con una túnica azul, debajo de la cual asoman 2 sayas. Se cree que esta figura, por la descripción que hemos dado, representaba una diosa y, sobre todo, que fue puesta en la cámara funeraria para custodiar los huesos del difunto, que debía tratarse de un personaje de gran importancia. Y es que damas hay muy distintas y muy distantes. Tengo enfrente una imagen que, si uno la ve fuera del contexto, cree que es un fantasma. El fantasma, el aparecido, es una dama, una pequeña dama del Cerro de los Santos, otro de esos yacimientos de la zona del Levante español, absolutamente impresionantes, en Albacete. Parece la típica figura de una persona que sufre en el limbo, que está ahí como un aparecido con su túnica y con una cara triste que de verdad traspasa el alma. Es una cara triste que sigue manteniendo esa angustia desde hace miles de años. Cerro de los Santos, otro lugar digno de ser conocido por los amigos de Milenio. Pero por supuesto, y más porque es noticia, la dama envuelta en polémica, cuidado, pero absolutamente prodigiosa, que ha ensombrecido al resto de figuras, las ha dejado por debajo, es la dama de Elche. Quedan secretos por conocer de ella, y tanto que quedan. Algunos los cuenta Nacho Ares. La dama de Elche es una de las piezas más representativas de la historia de la arqueología en nuestro país, en la península ibérica. El arte ibérico es quizás ese gran desconocido y una cultura todavía que necesita muchos años de investigación. La dama de Elche fue descubierta en 1897 en la Alcudia, una localidad de Alicante, en donde hoy precisamente se la puede ver, y ya desde el principio fue una pieza controvertida, ya que rompía el esquema tradicional arqueológico de todo lo que había aparecido hasta esa fecha relacionado con la cultura ibérica. No se sabía si era la figura de una mujer o de un guerrero. Algunos de los elementos que componían la decoración, esas rosetones de la cabeza, eran tan sumamente extraños en la época que incluso el propio descubridor Manuel Campello decidió venderla al Museo del Louvre por una cantidad ínfima, 5.200 pesetas de la época, ya que las propias autoridades españolas no le daban toda esa importancia ni le hacían el caso que en realidad tenía. En el año 95, casi un siglo después, volvió a ser lanzada a la fama por un libro bastante controvertido y polémico de John Moffitt, un investigador americano, en donde argumentaba que era una falsificación de la época,
atribuido a un artista valenciano del momento, Francisco Palas y Puig, que según Moffitt era a quien Campelo había mandado hacer esta escultura. Sí que es cierto que había algunos elementos que podrían demostrar la posibilidad de que fuera un fraude, pero finalmente hubo un detalle tipológico, un detalle bastante curioso, que era una fíbula anular que sujeta el tocado, la vestimenta que lleva la dama de Elche, que en el año 1897 no se conocía. ¿Por qué? Porque no había ningún paralelismo en otras esculturas ibéricas bien descubiertas en Castilla-La Mancha o en Andalucía, en donde apareciera esa fíbula anular, lo que demostraba de alguna forma que este elemento no solamente era una pieza única, sino una de las obras maestras de este arte orientalizante ibérico del siglo IV antes de nuestra era. Desde luego la más célebre, y caramba con Moffitt, aquel libro de hace ahora 11 años, el hombre empeñado en decirnos que era un fraude. Desde luego se equivocaba de cabo a rabo. Están pasando por aquí, por las fotografías de los amigos de 7640. Ya sabéis que os sorteamos los 3 libros de Milenio 3 el libro, un montón de imágenes, y recuperamos también de los catálogos algunas que, caramba, si alguien ha visto alguna vez La Santa Compaña, Carmen, lo que ves aquí ves un encapuchado que da un miedo terrorífico, con unas palmas de la mano mostrándoselas, o como queriendo abrazar al viajero, ¿no? Y que aparece ahí con más de 2500 años en Castellar de Sant Esteban, diferentes pueblos, diferentes lugares. Incluso hay piezas, Alberto, que se han atribuido semejanzas, por supuesto que se entienda, por su misterio, por su rostro, por su sonrisa, ni más ni menos que con la Gioconda, pero son piezas de arte íbero. Sí, hablamos de la Esfinge de Haches de Bogarra, la que denominaron la Gioconda ibérica por su misteriosa sonrisa, una escultura enigmática que con su cabeza girada hacia la derecha rompe la línea de perfil que parece llevar todo el cuerpo, aunque tal ruptura no es simplemente de simetría, sino también de significación. Curiosamente, mientras el cuerpo corresponde a un animal cuadrúpedo en posición de reposo, la cabeza es de mujer. También es destacable el hecho de que sea una figura alada, con lo que se conjuntan en ella rasgos de al menos 3 tipos diferentes de seres. O sea, como la bicha de Balazote, pero como una especie de pájaro, como una especie de esfinge, y que nos mira curvando su cabeza, y desde luego con un significado de esas sonrisas, por eso, como la Gioconda, que uno no sabe si es una sonrisa apacible, es una sonrisa maléfica o es una sonrisa etrusca, que al final es mitad y mitad. Cuando tú todavía vivías en esa zona, Carmen, hubo una noticia que de repente impactó a todo el mundo porque se hablaba de una segunda dama de Elche. Fuimos todos a verla enseguida. Que realmente luego también se ha eclipsado. ¿Es que pasa? Sí, porque la dama de Guardamar está menos ornamentada que la dama de Elche. Además, al ser conocida la dama de Elche antes y ser sacada a la luz también mucho antes, pues es la que se ha quedado con ese legado, ¿no? De dama misteriosa. La de Guardamar se descubre un 22 de septiembre del año 1987. Se estaban realizando excavaciones en un yacimiento conocido como Cabezo Lucero. Si Guardamar del Segura está aquí, cruzas la carretera general y justo enfrente está Cabezo Lucero. Cabezo Lucero. Sí, allí se han encontrado muchas piezas arqueológicas y era normal cuando íbamos de excursión, incluso con el colegio, y ver piezas y ver fósiles. Muchos de ellos los encontramos allí. Cuando los arqueólogos se llevan una gran sorpresa es cuando, al excavar, empiezan a hallar a muy poca profundidad un busto de lo que parecía ser una dama ibérica. La pieza estaba fragmentada, por lo que fue trasladada al laboratorio del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Antes se tuvo en la Casa de Cultura de Guardamar, siendo estudiada allí por los arqueólogos que la sacaron. Pero cuando es trasladada a Alicante, el restaurador Vicente Bernabeu, durante un año, pues la restaura pacientemente poniendo todas las piezas. La pieza, según los especialistas, tiene unos 2.500 años de antigüedad. Está realizada en piedra caliza de grano fino, es de color grisáceo y mide 50 centímetros de altura. La dama tiene una vestimenta parecida a la de Elche, túnica con escote redondo, pero se diferencia en la falta de elementos decorativos. Tan solo tiene en la frente una diadema con unas pequeñas ondas y una especie de velo que acaba en los rodetes laterales, igual que los de la dama de Elche. Lo curioso es que, claro, es que se descubrió, emergió de la tierra hace 19 años, no hace un siglo, hace 19 años, de repente, en un lugar transitado, aparece una dama tan misteriosa, por lo menos, como la de Elche, ni más ni menos. Seguimos descubriendo... Se encuentra en el Museo Arqueológico de Alicante para todo aquel que lo quiera visitar. Merece mucho la pena. Y seguimos buscando elementos de otras culturas que, por ejemplo, dicen
que hubo altares de sacrificio, se habla de Ulaca, se habla de lugares todavía casi en Terramajes, que llega uno y está solo ahí, con esos lugares de poder, donde hubo ofrendas humanas, reutilizaciones, lugares donde pasaban cosas, desde luego, y donde la tradición luego los envolvió de una pátina de misterio. Los betones son una de esas culturas míticas también. Estoy seguro que muchos amigos, que no sean por ejemplo de la provincia de Ávila, han oído hablar de una especie de figuras zoomorfas colocadas una junto a otra, y que para muchos han sido símbolo de muchos catálogos, de exposiciones, pero como pasa con las grandes piezas, por mucho que salgan, al final no conocemos su misterio. Las últimas investigaciones hablan de una posible conexión con las estrellas, ni más ni menos. Da la sensación de que las culturas antiguas tenían muy presente lo que pasaba en el cielo. Determinaban su vida en torno a los astros. Los toros de Guisando. Nuestro compañero José Ramón Rebollar va a comentarnos un par de detalles que estoy seguro que van a hacer que los veamos de forma distinta, y quizá cuando pasemos por el coche por esa zona y nos bajemos a verlos, sintamos cosas nuevas. Toros de Guisando, una especie de nueva teoría. Vamos a conocerla. A los pies del monte Guisando, en el término municipal de la localidad abulense del Tiemblo, desde hace 2500 años 4 toros de piedra vigilan el camino que une Ávila con Madrid. Son los famosos toros de Guisando, un conjunto de 4 berracos betones que forman el conjunto más singular de estas piezas de las aproximadamente 400 que se conocen entre España y Portugal. Los betones marcaban con estas esculturas terrenos ricos en pastos y también líneas fronterizas, en este caso el límite entre las tribus betona y carpetana, una línea que ha pasado a la historia como la cordillera carpetobetónica. No obstante, hay muchas cosas que se desconocen de estas esculturas. Por ejemplo, por qué aparecen en algunos sitios aisladas y en otros son conjuntos de varias piezas, como es el caso de los toros de Guisando. Jesús Álvarez Sanchís es arqueólogo y experto en la cultura betona. Es posible que aquellas zonas en donde aparezcan, digamos, una acumulación que va más allá de lo que es la pieza individual, deba de interpretarse, bueno, pues de territorios que tenían una importancia muy especial y que estaba por encima, digamos, de lo que eran los territorios comunales o los territorios generales donde estaban dispersas estas esculturas. Pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué significado tiene el que en unos sitios aparezcan 2 berracos y que en otros aparezcan 4 o 5 juntos. Aparte de servir para marcar terrenos valiosos y como hitos fronterizos, no se descarta que también tuvieran una utilidad astronómica. Son esculturas que además están orientadas hacia el solsticio, hacia la salida del sol, con lo cual de alguna forma, bueno, lógicamente también pueden tener algún tipo de lectura, digamos, de carácter topoastronómico, ¿no? Lo que ocurre es que, lógicamente, tampoco sabemos a ciencia cierta si la posición actual que ocupan los berracos, es decir, su orientación, era la original hace 2500 o 2400 años, ¿no? Que es la antigüedad aproximada que tienen estas esculturas. En un paraje fronterizo entre las provincias de Ávila y Madrid, rodeados de un exuberante paisaje natural, se pueden ver en visita libre los toros de Guisando, uno de los hitos más espectaculares y sugerentes de la cultura española. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Ahora nos ponemos más serios porque hay lugares donde uno se siente mal. Hay lugares, y es una experiencia biológica que las personas pueden tener. Hay quien también afirma que esto sucede por la presencia de aguas subterráneas, ciertos minerales. Bueno, todavía no está bien determinado. Serían principios que muchos achacan al conocimiento antiguo oriental de lo que hoy se llama Feng Shui, ¿no? Lugares positivos, lugares negativos, lugares donde hay cierta densidad. Bueno, lo cierto y verdad es que algunos de estos los hemos conocido precisamente a través del cuarto milenio. Recientemente conocíamos uno gracias a los investigadores de astroarqueología en Galicia, que con ciertas intuiciones se dirigían a ciertos puntos, a veces con el péndulo, a veces simplemente por una especie de ramalazo que uno tenía y de repente, y lo estuvimos viendo con las cámaras, se descubrían petróglifos o yacimientos. Y gracias a estos amigos, en un paraje bastante remoto de Galicia, descubrimos una especie de templo que durante mucho tiempo fue crematorio. Un templo que además algunos relacionan con templarios y que fue crematorio, donde además había una leyenda extrañísima de las torturas a una mujer que luego hicieron santa. O sea, tenía todo eso una especie de entramado que sorprendía. Y las imágenes eran impactantes. Era un lugar que era una especie de pequeño, y que se entienda,
en la parte inferior, recordaba los campos de concentración, las imágenes que hemos visto muchas veces de los hornos crematorios, cuando se metían los cuerpos para ser incinerados. Bueno, pues allí se practicaba en el siglo XII, siglo XIII. Pablo Novoa, el investigador arqueológico que nos sorprendió llevándonos a este lugar, nos lo contaba de esta forma. Vamos a conocer un sitio, bueno, distinto y quizá un tanto sobrecogedor. Sí, esto concretamente es en la provincia de Orense, muy cerca de la histórica población de Allariz, en un pueblito que se llama Santa María de Augas Santas. Concretamente en el templo de origen templario inacabado, en la parte del sótano se encuentra una construcción de origen castrecho, y una cúpula de origen megalítico que están relacionadas con esta leyenda. La leyenda nos cuenta que Santa Mariña en realidad era una joven, hija de un cacique local, que a la llegada de los romanos, el jefe de la expedición romana que gobernaba la zona, se enamora locamente de Mariña, que era esta joven muy hermosa, por cierto. Y entonces, pues bueno, la pretende, pero la joven no quiere tener nada con el romano, y entonces el romano se empecina tanto que la tortura, pero nada, Mariña no cede a las pretensiones del romano. Entonces cuando deciden ejecutarla, entonces la sumergen en un tanque de agua, pero bueno, Santa Mariña parece que se salva, sale viva, y la introducen posteriormente en un horno crematorio también, pero nada, Santa Mariña sale viva también de dicho horno. Y por último el romano, como ella sigue sin acceder a las pretensiones de pues decide decapitarla. Y entonces al cortarle la cabeza, parece, según la leyenda, que la cabeza da 3 botes y de ahí brotan 3 fuentes. Curiosamente, esta leyenda tiene ciertos visos de realidad, o de que algo existió, probablemente que no esté relacionado con la Iglesia, sino que sea una leyenda de tipo de origen castrecho, de prehistórico, es decir, porque aparece la fuente, cerca de la iglesia del siglo XVII aparece una fuente con 3 chorros de agua, y dentro del otro monumento de origen templario en el sótano aparece el aljibe de agua, donde probablemente la leyenda cuenta que sumergieron a Mariña, a esta joven hermosa, y también aparece un horno crematorio con una cúpula de probable origen megalítico, donde también parece que hay una piedra redonda, una especie de altar druídico, donde parece que fue que quemaron a la santa y también salió viva. Y es curioso porque esta construcción, pues bueno, es algo increíble dentro del mundo arquitectónico prehistórico, porque son tres distintos épocas de construcción y que dan visos a una leyenda que hoy es muy dada a la gente de la zona, de ir a hacer peregrinación al lugar. Ahí se celebran unas fiestas más importantes durante el verano, donde la gente acude masivamente a buscar agua a esas fuentes. Dicen que ha hecho verdaderos milagros, y bueno, la Santa María de los Santas fue canonizada y es una virgen muy conocida en Galicia. Pues vamos con todos los mensajes que nos han llegado por esa arqueología misteriosa de nuestro país. Por cierto, la naveta de Estudons, que lo teníamos ahí pendiente, que tú has estado ahí dentro, fama de que se pasa muy mal. Yo también, yo no sentí nada raro, ¿eh? Ni yo, pero la gente contaba eso, ¿no? Se encuentra en Menorca, en la localidad de Ciudadela. Es un enterramiento de forma navetiforme, es llamada así por su forma de nave invertida. Son construcciones de planta rectangular con una puerta en la cara principal y forma redondeada en el extremo contrario. Esta, por ejemplo, mide 5,30 metros de ancho en la base y 4,25 metros de altura. Tiene 2 plantas y está compuesta por una antecámara, detrás de la cual se hallaba la cámara principal elíptica y alargada. Podían ser o tumbas individuales o tumbas colectivas. ¿Eran tumbas? Sí, eran tumbas. En cualquiera de los 2 casos, los difuntos eran depositados en posición encogida, con las piernas y los brazos flexionados y con las manos cerca de la boca. Bueno, y ahí decían que si uno se metía, claro, una cosa antiquísima, ¿no? De 4.000 años, sentía sensaciones muy raras. Se ha puesto de moda en Menorca que la gente vaya a sentir sensaciones. Bueno,
lo dejamos ahí. Nosotros no sentimos mucho más que el agobio y la claustrofobia que produce un lugar así, pero desde luego lugares marcados por lo extraño y que merece la pena conocer. La figura de Pózomo nos recuerda mucho a los toros alados de Persia y Babilonia. Puede haber relación constatada y también con las esfinges egipcias. En Moixent, Valencia, existe un poblado íbero del que destaca la escultura de un guerrero, nos dice José desde Ontillet. En Gran Canaria, en Valsequillo, hay una cueva con dibujos en las paredes con un pájaro estrellándose contra una torre y una serpiente dentro de un túnel. En el provincial de Lugo hay una cabra alada de oro, impresionante por la perfección con la que está hecha. Qué bonito, eso yo no lo conocía, una cabra alada. Buenas noches. En mi pueblo, el Cerro de Andévalo, Huelva, hace años encontraron una medalla de una hermandad de las ánimas benditas. Tenían su ermita allí, al parecer. Mi padre trabajaba en un grupo arqueológico, encontraron armaduras romanas y mujeres embarazadas enterradas en vasijas gigantes con el feto aún dentro. Bueno, si nos pudieran enviar una foto de eso... Su padre trabajaba en un grupo arqueológico. Encontraron armaduras romanas y mujeres embarazadas enterradas en vasijas gigantes, y esas mujeres embarazadas pues aún tenían los fetos ¿Pero dentro. y en qué sitio? No nos lo pone. Si Hombre. nos puede dar más información se lo agradeceríamos. ¿Conocéis la ciudad romana de Sisapo, situada en el valle de Alcudia, en la provincia de Ciudad Real? Miradlo en el libro que os regalé, Carlos Fernández desde Almadén. Sí, además muchas gracias por ese libro, que es muy interesante. En Liria, en Valencia, se encontró el mosaico Los Trabajos de Hércules, el mayor de la época íbera. Edeta era el nombre, nos dice. Acabo de ver la imagen en internet y la verdad parece un dibujo de mi sobrino. Quizás lo sorprendente es la similitud que tiene el arte infantil. Se refiere... Claro, al Calvario encontrado en Álava, que ha sido motivo de esta investigación y que dicen que es el más antiguo del mundo. Y que realmente a mí me sorprendía porque, claro, nos parece muy cotidiano. A no ser que los niños, todos hemos sido niños y siempre hemos dibujado de la misma forma. ¿Quién sabe? Bueno, niños que dibujan mejor y niños que dibujan peor. Yo de los que peor. Yo también. En diversas zonas del Valle de Iguña, en Cantabria, se han encontrado ruinas de una ermita hospitalaria, un cementerio con tumbas pequeñas. Demonios, águilas, caras deformadas, es lo que hay en una casa abandonada en Albacete, nos dice Víctor. Yo me encontré una piedra redonda con un extraño dibujo en su interior. Resultó ser un fósil de caracol. Pues sí, hay muchos fósiles que hacen unos dibujos muy curiosos, la verdad. David, Cueva de los Casares, Guadalajara, tiene pinturas rupestres de humanoides con escafandras. Bueno, sí, hay mucha leyenda y eso podríamos preguntárselo a un buen amigo de este programa, Juan Ignacio Cuesta, que siempre también nos habla cuando pasa por estos lares de lugares de poder y conoce perfectamente las cuevas. Podríamos hacer un día un programa solamente sobre cuevas, Sí. Cuevas con misterio en España. Iker, ¿conoces el ídolo de Tara en Gran Canaria? Es un misterio, pero creen que es una unión masculina-femenina. Pues es no lo conozco, símbolo. sinceramente no lo conozco. Seguramente lo habré visto en fotografías, pero ahora mismo no lo identifico, así que... Vamos con los ganadores, Iker, de esos 3 libros de Milenio 3, el libro que además gustosamente le mandaremos dedicado a los amigos que les ha tocado. Lolo de Cádiz. Para él va uno de los libros. Aquí en la esquina de la calle hay una figura de un ángel subido en la espalda de un demonio cortándole la cabeza. Desde pequeño me ha impresionado. Hombre, como para no. El segundo va para un amigo que se llama Antonio Pino y nos dice: en el Museo de Cáceres hay una piedra muy antigua en la que se ve una especie de ser con casco. ¿Puede ser el extraterrestre de Casar? Bueno, fue parte de mis ensoñaciones hace unos 10 años, lo perseguí por activa y por pasiva, estaba en la tapia de un cementerio y no solo tenía aspecto era idéntico al astronauta de Nazca, ¿no?, con su cara bombada, sino que ponía lux, ¿no?, luz en la mitad del pecho, y era una extraña estela funeraria, no hay otra igual, y por lo menos cuando estaba yo investigando, ya lo estaban sacando en una de las salas del museo. Y el último de los libros es para Rafa. En Carboneras, Almería, hay una pequeña isla. Se encontraron 2 tumbas con 2 esqueletos, uno de ellos de un niño y figuras muy raras de fenicios. Qué interesante. Si es que yo creo que estamos en un país privilegiado para la arqueología. Lo que hemos hecho hoy es simplemente sondear en los estratos más antiguos de nuestra historia, precisamente espoleados por esa noticia que, bueno, os recomiendo que veáis de nuevo. En Cuarto Milenio lo vamos a sacar también, el Calvario. Fraude, realidad, hallazgo que se ha dado demasiado pronto, o realmente la primera representación. Además, fijaos qué elemento, ¿no? Un niño dibujando el Calvario de Jesús
3 siglos después de su muerte. Un elemento curiosísimo. Mañana seguimos investigando y seguimos contando historias. No sabemos la hora, por vez primera no sabemos cuándo vamos a entrar en la antena, pero estaremos escuchando el concierto y entraremos como un rayo cuando sea nuestra hora. Así que hasta mañana, amigos. Milenio 3. Hasta mañana.